Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 2 de enero. A partir del martes 4 al domingo 9 de enero se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 38 pacientes en hospitales públicos. 71.112 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 78.367. Hoy se detectaron 189 nuevos contagios de coronavirus, 186 en Mérida, 1 en Chemash, Tinum y 1 foráneo. De los 78.367 casos positivos, 627 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.921 personas contagiadas de coronavirus que viven 12.366 en la zona norte, 11.822 en la zona oriente, 4.696 en la zona centro, 7.401 en la zona sur, 11.636 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento. Un hombre de 44 años que residía en Mérida y entre sus principales enfermedades estaba la obesidad. En total son 6.489 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 728 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 38 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, Químico. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.